Hola, bienvenidos a Retro VHS. Hoy contamos con la presencia de nuestro querido señor de Phantom, experto en cine de terror clásico y también en la yakuza japonesa. Y hoy vamos a hablar, de hecho, de una película que tiene un poco que ver con la camiseta que llevo, pues es una película que sucede en Japón. La película se titula Feliz Navidad, Mr. Lawrence, o Merry Christmas, Mr. Lawrence, en inglés. Es una coproducción japonesa británica. Está dirigida por Nagisa Oshima, que también coescribe el guión. Es del 83 esta película y está basada en un libro autobiográfico eh, que se titula The Seed and the Sower, o sea, la semilla y la cosechadora, digamos. Es una novela autobiográfica de un señor que se llama Lawrence van der Post. Eh, y tiene en sus papeles principales a David Bowie, a Ryuichi Sakamoto, que hace del Capitán Yonoi, que además hace la banda sonora de la película, a Takeshi Kitano y a Tom Conti, que hace de Mr. Lawrence. Y ahora, dicho esto, pues vamos a darle paso aquí al señor de Phantom para que nos haga uno de sus legendarios resúmenes. Sí, pues como bien dijiste, estamos ante una gran película de los años 80 con un trasfondo bastante trágico, un drama que tiene muchas lecturas, sobre todo algunas filosóficas bastante interesantes. Y nos encontramos con Feliz Navidad, Mr. Lawrence, ¿no? ¿Y de qué va? Pues durante la Segunda Guerra Mundial estamos en un campo de prisioneros japonés, en Java, donde se irá desarrollando una compleja relación entre prisioneros británicos y los propios captores japoneses. El propio David Bowie será el comandante, bueno, de campo, y junto al capitán Yonoi, creo que se llamaba, sí, mantendrá una intensa tensión que se irá desarrollando paulatinamente en toda la película y que estará pues tildada de lo que es un conflicto cultural, también admiración y alguna pues represión emocional. Entonces, pues es un poco de lo que va Feliz Navidad, Mr. Lawrence, ¿no? Una película de cautiverio donde se irán explorando el trasfondo más humano, también lo más deshumano. Sí, la verdad es que una película dura porque, bueno, es un campo de prisioneros de concentración, entonces pues a los prisioneros, por desgracia, no los tratan bien. Se ve el lado oscuro, el lado duro de los japoneses, pero a mí me gusta también que lo entremezclan con otras cosas, como por ejemplo la historia que cuenta David Bowie a Mr. Lawrence de el hermano que era muy majete y cantaba y tal y cual, de cómo le hicieron bullying en el colegio y él lo consintió y todo eso, siendo su hermano mayor. Al final, yo creo que es una metáfora de todo lo que está pasando en el campo, porque al final es una persona que se deja llevar por los demás, que es un poco lo que creo que les pasaba a los japoneses. No creo que los japoneses fueran ahí malvadísimos, pero se dejaron llevar por sus bajas pasiones y por gente que se creía poseedora de la verdad. Y entonces los otros pues son los enemigos y no merecen ningún respeto ni nada. Sí, la historia a la que te remites, bueno, se ve que David Bowie pues tiene un pasado pues profundamente marcado por la culpa, ¿no? Y ese remordimiento. Es también uno de los momentos más conmovedores de la película, ¿no? Cuando se va descubriendo esta historia más personal, ¿no? Que él va ocultando
y se revela un poco lo que es su personaje y las decisiones que tendrá que tomar a medida que avance. Sí, la película, la verdad, a mí me sorprendió mucho en términos generales, ¿no? Hay cosas que, bueno, se ven ya como chocan las dos culturas, ¿no? Lo que uno piensa, pues el otro es totalmente lo contrario, ¿no? Y los japoneses, el código este que tienen, pues, que es tan marcado y tan profundo que la verdad, pues bueno, asusta, ¿no? Para Occidente. Yo la verdad es que me pareció, en términos generales, una película muy bien trabajada. Ya vemos cómo comienza, ¿no? Porque es duro el comienzo. Tenemos ya varias cosas que llaman la atención. Entre el juicio, por ejemplo, que es uno, el juicio a mí me llama mucho la atención porque David Bowie decía, yo no tengo aquí abogado, no me están haciendo un juicio que a ver cómo me puedo defender, ¿no? La acusación es muy fuerte. Bueno, recuerda, no sé, a dictatorial totalmente. Luego escenas muy desagradables, la película, que ya comentaremos por ahí. Sí, tiene. Y luego hemos hablado que el actor que hace del Capitán Jonoy, muy buen papel, por cierto, también hace la banda sonora. Y yo te quería preguntar, porque en esta película la banda sonora tiene una importancia grande. ¿Qué te parece a ti la banda sonora de esta película? La banda sonora es uno de los mayores alicientes que puedes encontrar. Si no la llegaste a saber, simplemente por escuchar esa banda sonora, ponte ya la película, porque es una pasada. Yo, de hecho, antes de ver la película, sabía de la banda sonora, la había escuchado y siempre me llamaba mucho la atención. Es una banda sonora melancólica, ¿no? Yo, a ver, tiene ese toque así de belleza, pero que también está como resaltando el conflicto interior, si nos ponemos así un poco más introspectivos. Creo que es del Ruichi Sakamoto, ¿no? Es el famoso capitán de la película y que, hombre, pues es una pieza que es icónica, es muy evocadora, con los tintes orientales. Creo que combina elementos electrónicos, ¿no? Con piano. Y bueno, se crea esa atmósfera nostálgica, emotiva. Yo creo que es una de las mejores composiciones que se hicieron para una película de los años 80, ¿no? Se podría poner a la altura de las grandes obras maestras en términos de composición musical. Parece que es icónica. Esta película se puede recordar perfectamente por la banda sonora que tiene. Es muy potente. Sí, la verdad es que sí. Y luego, pues, escenas fuertes, has hablado tú, yo voy a decir una o dos que a mí me parecen que me impactaron. Es cuando el capitán Jonoy pide que se reúnan todos los prisioneros y se reúnen ahí y entonces dice, no está todo el mundo aquí, no sé qué, y el otro, ¿cómo que no? Estamos aquí todos. Y dice, no, faltan los enfermos. Y dice, pero hombre, algunos enfermos no pueden andar, estos están muy malos o no sé qué, y dice, no, que vengan todos, y los traen ahí, y tú ves desde el que le falta el brazo hasta el que no puede andar, que puede, y de repente, claro, muchos de ellos están malísimos, uno de ellos se desmorona y al final, spoiler, se muere allí por todo el tema de, por toda esa movida que tenía el capitán en la cabeza, que yo creo que, aparte de que tuviera un código muy estricto, estaba un poquito tocadete de la cabeza por ese tema ejemplarizante, ¿no? Os voy a enseñar cómo se tienen que hacer las cosas. Bueno, hombre, sí, pero deja a los enfermos tranquilos que no le han hecho nada a nadie. No. Aquí todo el mundo para que se vea el castigo y tal. Y todo porque el hombre se quería enterar del tema del armamento, ¿no? Era toda la película. ¿Quiénes son aquí los expertos de armamento? No sé qué, no sé cuánto. No te van a contar nada. Pues hombre, o sea, es normal. Sí. Sí, a ver, la película como tal no es violencia en el sentido de la que lo conocemos nosotros, no, son escenas que no te van a mostrar igual esa sangre, ni tampoco una decapitación, por así llamarlo. Pero sí que es verdad que todo el rato notamos esa tensión e incluso vemos como en el juicio se humilla el personaje de David Bowie, lo cual es bastante
imponente, ¿no? La manera que tienen de humillarlo, de cómo intervienen, cómo lo observan en silencio, es como sutil, pero también es devastador, ¿no? Porque consiguen que él mismo revele la sensación de culpa. Y de alguna manera, pues, se muestra en pantalla. Luego también vemos la escena donde ejecutan a un prisionero coreano, si no me equivoco, que bueno, porque decían si tenía una tendencia homosexual, ¿no? Y entonces pues vemos el código japonés en su máxima rigidez, ¿no? Es aquí donde se muestra que es implacable. Pero también a cambio, más adelante que hablaremos seguramente de esta escena, veremos una de las escenas más poderosas de la película, donde algo va a ocurrir que, bueno, sentará cátedra, ¿no? por lo que resulta que llega a ocurrir, que es bastante poderoso. La verdad es que sí, que tiene escenas duras, como tú ya has dicho, no por la violencia, sino por lo que representa. Y ahora yo quería introducir una cosa, porque la historia que se nos cuenta, ¿no? Es la historia de un campo de prisioneros y tal, en la que de repente llega una persona, en este caso es el personaje de David Bowie, que en cierta forma pues lo cambia todo, cambia el equilibrio de poderes en el campo de prisioneros, cambia las actitudes de mucha de la gente, de los propios prisioneros y tal. Entonces yo te voy a preguntar qué te parece a ti el personaje de David Bowie dentro de la película. Si hay algo que tú destacarías o que te parece interesante de ese personaje. Sí, pues a ver, como comenté antes, es un personaje que de la película se manifiesta con una profunda culpa, ¿no? En parte por haber traicionado a su hermano en la infancia, ¿no? Lo cual, bueno. Y luego su estancia en el campo, pues lo va convirtiendo como una especie de vía de sacrificio, ¿no? De alguna forma busca redimirse de ese sufrimiento y coraje. Yo recuerdo que al principio había una escena muy peculiar donde de repente lo veíamos allí como alrededor de un muro, pero el tío estaba como haciendo los gestos de afeitarse, ¿no? No es una cosa que me llamó mucho la atención y allí los dos japoneses lo miraban como atónitos, ¿qué hace este señor, no? Y también pues es como un símbolo del desafío, ¿no? No va a obedecer ciegamente a las reglas japonesas y esto pues irá provocando pues conflictos con los oficiales, ¿no? Especialmente con el capitán Yonoi. Después, bueno, se va a producir estoy tratando de evitar la escena esa para comentarla al final, pero bueno, va a producirse un acto de valentía. Vamos a dejarlo ahí porque es bastante potente. Y pues es una figura también un poco sacrificial, que digamos, ¿no? Porque es como que acepta el castigo de los demás, se enfrenta al poder sin la violencia, incluso pues puede llegar a morir, ¿no? Por los otros, abriendo un poco de spoiler. Es una figura que la verdad es de las más importantes de la película, ¿no? Yo incluso lo pondría para mí más que el señor Lawrence, ¿no? A pesar del que lleva el título. Y para mí también es el protagonista de la película, porque realmente el señor Lawrence es importante porque es el narrador, le da el título a la película y tal, pero en realidad la película en cierta manera no es que empiece, pero casi cuando aparece este personaje, o sea, entonces es como el detonante de todo. Es que uno de los temas de David Bowie es que no necesita muchas veces expresar con palabras, simplemente es esa mirada magnética y ese personaje así tan, pues no sé, frío por momentos, ¿no? Es muy poderoso lo que transmite sin necesidad de articular palabras. A mí por eso me parece de lo mejor de la película en términos de actuación. Y los otros están muy bien también. Totalmente. Sí, a ver, ahí están bien muchos, evidentemente. Por ejemplo, creo que es uno de sus primeros papeles, o no, si no es su primer papel, le sale aquí Takeshi Kitano, que ya hablamos en este podcast
con anterioridad de él, actor y director, también está bien. El que hace del señor Lawrence también, pero sí, para mí David Bowie sería el mejor. Aparte de que, sin entrar todavía en esa escena final, digamos que para mí la película es toda esa relación conflictiva entre el personaje de David Bowie y el Capitán John Hoy. O sea, la película es eso. Hay más cosas, pero digamos que el eje central es eso. Cuando, por poner un detalle, cuando le prohíbe, se enfada con ellos y les castiga sin comer no sé cuántos días. Y David Bowie dice, pues me voy a coger flores. Y viene con flores y en realidad lo que trae detrás de las flores son hay comida, quiero decir. Entonces, pues todo ese tipo de conflictos entre uno y otro es lo que para mí hace realmente la película. Sí, luego también el campo de prisioneros es como llevar la guerra a un sitio más pequeño, ¿no? A un microcosmos, por así llamarlo, donde no hay batallas, pero sí que hay sufrimiento, ¿no? Hay esa resistencia, hay ese poder, la represión. Y bueno, el drama se basará ya más en los conflictos morales, como vemos en la película, ¿no? Y luego también la película tiene la represión emocional y sexual, ¿no? Que llama la atención para los años que son. Que, bueno, el capitán mostrará esa fascinación reprimida por el propio David Bowie. ¿No? Da la sensación en todo momento, ¿no? Donde se va cargando de tensión sexual y se va expresando. Luego la guerra, el código de honor, esa masculinidad que impiden la expresión también más emocional. Por eso dan gestos muy simbólicos. Que ya se me va ya la boca ya la escena esa. Ya. Pero bueno, en definitiva, que la película va sugiriendo lo que es una represión más destructiva, ¿no? Para los individuos y también para las culturas, ¿no? Sí, sí, en cierta forma sí, represión sexual, represión emocional, represión de muchos tipos, sí. Y se ve que el personaje del Capitán Jonoy es un personaje que tiene mucho conflicto interior, quizá esta es mi interpretación, porque reprime su orientación sexual, creo yo. O sea, a mí desde el primer, y cada vez que he visto esta película me parece desde el primer momento en el que ve a David Bowie allí en el juzgado, hay una escena en la que directamente le enfocan a él, al capitán, para que se vea la cara y se ve como que ahí hay algo, como que le ha gustado en cierta manera, o creo yo, o tiene algún tipo de atracción. Es que claro, digamos que su cabeza está como dividida entre lo que es el código japonés, ¿no? El Bushido, el código de honor samurái, y estos sentimientos humanos que también le salen por otro lado. Entonces, pues quiere mantener ese orden y esa obediencia, pero emocionalmente es complicado, ¿no? Porque afloran esos sentimientos. Y no se logra manejar esa ambigüedad en la película, ¿no? Que lo va destruyendo internamente poco a poco, lo va consumiendo. Es un Sí, la personaje verdad. frío, la verdad. Temperamento es disciplinado, muy recto, una autoridad militar en toda regla. Y también tiene ese aire, pues, noble, ¿no? Es educado, pero también tiene el pasado complejo. Por eso yo también lo veo un poco atormentado. Por esas misiones militares, por la guerra, la cabeza, claro. Sí, a ver, yo creo que también es en el contexto en el que vive, de la guerra. Japón estuvo en un momento muy oscuro de su historia también en ese sentido, se le fue un poco bastante la cabeza. Y al final yo creo que es un poco lo que le dice el señor Lawrence al personaje de Takeshi Kitano. Al final, cuando va a verlo que lo han cogido de prisionero al personaje de Takeshi Kitano, ¿no? Que pasa de guardia a prisionero. Y el personaje de Takeshi Kitano le dice, no sé por qué me van a ejecutar a mí
cuando yo no he hecho cosas peores de las que han hecho otros, como decían, porque eso por desgracia pasó mucho en la guerra, o sea, a algunos les tocaba ejecución y a otros no, dependiendo de cómo le fuera al gobierno de los aliados, rollo. Tú sabes hacer algo, sí, yo soy ingeniero, pues tú vente para acá, tú nada, perdonado. O a veces ni siquiera eso. Entonces, pues claro, no, era un poco arbitrario, por desgracia, todo hay que decirlo. Entonces el otro le dijo, es verdad, tienes razón, estamos, ha sido víctima de personas que se creen poseedoras de la verdad, igual que en otra época el capitán John y tú os creíais poseedores de la verdad. O sea que al final es un poco eso. El capitán John, incluso este personaje de Takeshi Kitano y tal, seguramente que en otra situación se habrían comportado de una forma más normal, más no habrían sido estas personas tan problemáticas, pero en aquel momento en Japón, con todo este rollo imperialista, con todo este rollo de guerra, de tal, pues se les fue un poco la cabeza y entonces, claro, todo ese conflicto en el Capitán Yonoi, pues lo lleva a los extremos, digamos. Sí. Sí, la película es que en todo momento se refleja el silencio, pues de forma magistral, ¿no? Por cómo se intensifica esa tensión, se transmiten esas emociones reprimidas, ¿no? Se refuerzan también los temas centrales que maneja el filme. Bueno, las escenas silenciosas sirven para tener un peso más emocional que en muchos momentos que los diálogos. Por eso a mí me llamó excesivamente la atención, porque ver así una película donde se transmita todo sin decir una palabra por momentos y en escenas muy poderosas, que el silencio está en aquellas escenas donde la película tiene más carga emocional. Y llegado un momento, pues no necesitan decir una palabra para expresarte sin palabras. Es tremendo. Sí, la verdad es que sí. Y como yo no quiero que te reprimas más, no acabes tú como el capitán Jonoy, te voy a dejar que comentes esa escena, poderosísima escena, que cambia totalmente la película, que yo recuerdo que la primera vez que lo vi me dejó impresionado porque no me esperaba que eso fuera a pasar. Ojo, que aquí hay un tremendo spoiler que vamos a hacer, pero que también lo vais a tener si sois amantes del formato físico y veis la película en una estantería, porque inevitablemente es el póster oficial de la película, ¿no? La escena del beso. Es el póster oficial de Feliz Navidad, Mr. Lawrence, ¿no? Y es probablemente la escena más icónica de toda la película. Está cargada de simbología, ¿no? Es un momento breve, pero es absolutamente poderoso. Se van a condensar todos los temas del propio filme, la represión, la redención, el desafío, ¿no? Ese deseo también contenido. Y poniéndonos un poco de qué va la escena, ¿no? Pues tenemos al propio David Bowie, que está con otros prisioneros en una formación militar obligatoria, ¿no? Bajo el sol, como una especie de castigo que ellos le imponen allí, ¿no? Y el propio capitán Yonoy pues dirigirá la escena intentando restablecer ese orden, ese control, ¿no? Entonces la tensión entre el propio David Bowie irá creciendo con el capitán hasta que, bueno, se irá mezclando, como dije antes, esos sentimientos, ¿no? Más el conflicto de poder, la atracción. Y entonces en medio del silencio y antes de proceder a llevar a cabo una ejecución, resulta que el propio Sellers romperá las filas inesperadamente, irá caminando hacia el propio capitán y sin decir una sola palabra le besará la mejilla. Entonces su propio capitán quedará inmóvil, paralizado, y la escena quedará en un silencio absoluto. Ese gesto pues detona el colapso emocional que le produce al propio Yonoy, ¿no? No reacciona y después por lo que hace es hundirse, ¿no? Es una escena muy poderosa. Creo que es la mejor de la película.
Sí, la verdad es que sí, para mí también, porque representa muchas cosas. Eh, digamos que toda esa represión, toda esa atracción reprimida hacia David Bowie, pues recibe ahí ese beso que seguramente él tanto ansiaba, pero claro, a lo mejor no en ese contexto. Y luego por el otro lado, cómo resuelve la situación David Bowie de iba a pasar una cosa muy mala, no lo contaré, pero David Bowie decide actuar frente a todos los demás que no hacen nada, lo entiendo, por miedo a que les pase algo, pero él como que le da igual, yo creo que él ya se había hecho la idea de que él iba a morir en esa guerra de una forma u otra, pues diría, mejor ayudando a alguien. Pero claro, la forma en que lo salva es que tú lo has explicado ahí muy bien, es muy particular porque, claro, lo salva como atacándole donde más le duele. O sea, si le hubiera dado un puñetazo al otro, seguramente el otro habría hecho igualmente lo que tenía pensado hacer y no habría evitado nada. Pero claro, al darle ese beso, que es lo que el otro tantas ganas tenía de que David Bowie le besara, le hace lo único contra lo que el otro no tiene defensa ninguna, quiero decirte. O sea que al final ese beso es más poderoso que un puñetazo que un tiro. Es demoledor. Por eso sí, yo creo que la película te va preparando hasta llegar hasta esa escena con un montón de cosas que van pasando y una vez que llega ahí, pues ya pues la cosa llega a su momento más alto, a su apogeo. Y Sí, sí, bueno, es un gesto que lo transforma el propio. Yo no, y no lo verbaliza, pero de alguna forma el hombre pues queda impactado, ¿no? Bueno, antes de no sé si vas a comentar las conclusiones, pero yo quería hacer un momento referencia a lo de Feliz Navidad, Mr. Lawrence, porque es el título de la película, y la escena final, que es lo que sucede, porque también es impactante, ¿no? Ese epílogo. Así que si nos quieres comentar algo, pues si no, pues comento yo, pero creo que tiene bastante carga emocional también. bueno, yo voy a hacer una pequeña referencia porque eso se dice en dos momentos de la película. Hay un momento en el que a Celies, el personaje de Bowie, y al señor Lawrence, les acusan de haber metido una radio ahí en el campamento, además muy bien camuflada en una cantimplora o tal. Entonces los van a ejecutar, de hecho. Y de repente los llaman ahí a donde está el personaje de Takeshi Kitano, Hara, que está borrachísimo, y entonces empieza a decirle que él es el Father Christmas, el Padre Navidad, y nosotros lo llamamos Papá Noel, le dicen nosotros. Todo esto borrachísimo, al final para decirle que su regalo de Navidad es que les va a perdonar y tal. Y es porque se descubre que la radio la había metido otro, un prisionero chino, creo. Entonces, pues, esa sería la primera escena, ¿no? Y cuando ellos se van, pues el otro que está súper borracho con todo el tema de soy Papá Noel y tal y cual, o sea, te regalo, cuando ellos se van yendo le dice Feliz Navidad, Mr. Lawrence, como despedida. Y luego pasa lo que creo que más adelante en la película, ya al final pasa lo que creo que tú quieres comentar, ¿no? Sí, con respecto a la escena final, ¿no? Que vemos que hay ese epílogo donde se reúnen ellos dos y, bueno, de alguna forma se despiden, pero antes de despedirse, el propio personaje Takeshi le dice, pero feliz Navidad, Mr. Lawrence. Y la escena se congela y arranca la música. Totalmente emocional, la verdad. Y creo que es el broche perfecto para terminar la película. Yo creo que
sensacional en todos los sentidos, ¿no? De principio a fin, es un peliculón. Así que si quieres podemos ya pasar un poco a las conclusiones finales. Y pues pasamos a ella y te cedo ahí la palabra para que nos des tu nota y nos comentes pues lo que quieras sobre la película. Y pues yo le voy a dar un 10, no puedo darle menos, porque esto es hacer cine y para mí es una obra cinematográficamente profunda, ¿no? Muy conmovedora, visualmente es impactante, va a trascender a géneros que te llevan a una reflexión muy profunda, ¿no? Y a hacerte muchas preguntas internas, desde el conflicto cultural a la redención, ¿no? Ese choque de culturas, una maestría absoluta de la dirección por parte del director. Los propios actores también están genial, ¿no? David Bowie, sobre todo, transmitiendo con esa mirada fría los sentimientos y muchas veces haciendo uso del silencio sin necesidad de obrar una palabra. No es simplemente un relato de guerra, Feliz Navidad, Mr. Lawrence. Es una meditación profunda sobre cómo ese entendimiento y la humanidad pueden surgir incluso en los lugares más oscuros y divididos. Es una película que va a desafiar al espectador, ¿no? Va a cuestionar los prejuicios y a reconocer esa complejidad y dejará una huella pues, imborrable en la historia del cine, ¿no? Entonces, por eso merece un 10. Bueno, pues yo le voy a dar un poquito menos de nota. Le iba a dar un 9, pero no, le voy a poner un 9,5 para estar más cerca de tu nota. Me parece una película, como tú has dicho, que tiene muchas cosas, como tú has dicho, las meditaciones sobre el alma humana, también esa banda sonora que hemos comentado, que es preciosa. Yo, de hecho, tengo algunas de las piezas de la banda sonora en el móvil y me las pongo cuando voy a andar. O sea que la banda sonora en sí ya es importante. La historia que te cuenta, cómo te lo cuenta y como tú has dicho los actores, yo he de decir que tengo un poco de, no de la misma manera que el Capitán John Noy, pero tengo debilidad por David Bowie como actor y como personaje por lo que hemos comentado, lo dijiste tú antes, por ese magnetismo que tiene, esas miradas que es capaz de expresar sin decir nada. Pues si una película tiene a David Bowie ya pues tiene puntos a favor. Y por ese conflicto entre el capitán Jono y Jack Cellier, el personaje de David Bowie, me parece una cosa bastante potente, aparte de ese gran momento que hemos comentado. Y porque me parece interesante que esta película no sea una película que fuera una película a lo mejor solo británica, aunque esté basada en un libro de un señor inglés contando el campo de concentración de los japoneses y tal y cual, sino que es una película británico-japonesa, pero yo diría que es más japonesa que británica, porque el director, el guionista, la banda sonora y tal y cual. Entonces, que ellos mismos, aunque sean ya en los 80, pues vean y digan, mira, esto pasó, estas cosas se hicieron, lo hicieron a lo mejor nuestros padres o nuestros abuelos y esto no estuvo bien, pero te da un contexto, te da una cosa de, bueno, pues así era Japón en aquella época y bueno, pues como dije yo antes y dijo Mr. Lawrence, gente que se creía pues seguida de la verdad, pues llevó a la gente por el mal camino. Entonces, es una película muy interesante, no aburre y totalmente recomendable y entonces pues mi nota un 9,5, el señor de Phantom le ha puesto aquí un 10, así que tiene un sobre alto, con lo cual poco más podemos decir. Si no la habéis visto, la hay en plataformas y ahora nos dirá el señor de Phantom si se puede adquirir en formato físico. Sí, se puede adquirir en formato físico, los derechos los tiene la famosa distribuidora a Contracorriente en España
y sin problema, DVD, Blu-ray y no sé si está programado el 4K. Con esos dos formatos, la película está más que bien. Antes de despedirme, voy a dejar una curiosidad y es que uno de los actores de esta película saldrá próximamente en otro podcast de Retro VHS. Los espectadores podrán buscarlo. Y si sabéis quién es, pues lo dejáis en la caja de los comentarios y nos decís. Sí, sí, es Así verdad. que nada, nos vemos en próximas ocasiones y hasta la próxima, amigos. Adiós.